La familia cristiana, desafíos que enfrentar y deberes que cumplir, es la serie que estamos estudiando y la conferencia es 10 mandamientos divinos para los adolescentes cristianos en una cultura anti-Dios. Esta es la segunda parte y comparto con ustedes este principio. Es imposible ser un cristiano verdadero y vivir la vida maravillosa que por Dios fue diseñada si no cumplimos con los mandamientos que nos entrega con amor y bondad para que podamos vivir con excelencia una vida de santidad. Maravilloso Dios, ¿no? La mayoría de los adolescentes son increíblemente ignorantes en lo que concierne a su fe, si los padres son ignorantes de la fe, en lo que concierne a sus creencias, la razón de sus prácticas religiosas y el lugar que Dios debería ocupar en sus vidas. Los adolescentes estadounidenses contemporáneos, y debido a la globalización creo que todo el mundo, la mayor parte del mundo, y a la naturaleza pecaminosa que domina a toda persona, los jóvenes o los adolescentes hoy más bien tienen lo que en Estados Unidos algunos denominan deísmo terapéutico moralista. ¿Qué significa esto? Si usted investiga y junta sus respuestas, llega a la conclusión que realmente la mayoría no tiene interés en el Dios de la Biblia. Lo que creen es que existe un Dios que creó, que ordena el mundo, que conoce la vida que desarrollamos los humanos en la tierra. Creen que Dios tiene interés en que todos seamos buenos, respetuosos, que actuemos con justicia. Que hay verdades sobre Dios que se encuentran en la Biblia y en la mayoría de las religiones del mundo, y que cada persona debe elegir cómo cree en Dios. También creen que el propósito es sentirse feliz sintiéndose bien consigo mismo. No creen que Dios necesariamente esté involucrado particularmente en la vida de uno, pero sí creen que podemos recurrir a Él en tiempos de problema y que toda la gente buena va al cielo cuando muere. Ese es el Dios de la mayoría de los adolescentes aún cristianos, pero no es el Dios de la Biblia. Nadie que crea eso puede ser un cristiano genuino. De manera que los jóvenes y adolescentes tienen que comprender qué es lo que es Dios, qué ordena, y por ello yo compartiré 10 importantes mandamientos que solo serán amados por ustedes jóvenes que realmente aman o quieren aprender a amar a Dios. Los demás no les van a interesar, pero si hay uno que ama a Dios, estos son para usted. Mandamientos divinos que permiten a los jóvenes y adolescentes cristianos vivir la vida cristiana real. Escucha este principio. La mayoría de los adolescentes deciden no vivir la vida cristiana que Dios demanda que vivan. Solo unos pocos evitarán contaminar su cuerpo, mente y espíritu con dependencias y actos de maldad y disfrutan toda la vida las hermosas consecuencias de vivir en santidad. Dios conoce los pensamientos de los seres humanos, la tendencia a pensar continuamente en la maldad, y conoce que los adolescentes, mientras pasan por su periodo de cambios integrales, son más vulnerables para ser influenciados por lo que le agrada a la carne, pero es pecado contra Dios. Los mandamientos y los principios divinos siempre funcionan. La vida se desarrolla en base a principios. Los principios son preceptos, son reglas, son máximas, normas, son leyes cuya aplicación produce resultados, por eso le entrego principios bíblicos. Y es mi deber, como pastor, realizar algunas serias advertencias que serán tomadas con seriedad por los padres y por los adolescentes inteligentes y sabios que han decidido amar a Dios por sobre todas las cosas. A los demás no les importará. Primera orden divina, primer mandamiento divino para ser un joven cristiano verdadero. Conozca realmente al Dios de la Biblia. No niegue a Dios y recuerde que una negación parcial de lo que Dios es y lo que hace Dios es una negación total. La obediencia a esta orden, querido, le dará la salvación eterna. Tendrá la bendición de pertenecer a la familia de Dios y disfrutar de todos los beneficios. Me encanta cómo Dios entregó a su pueblo instrucciones diciéndole: yo soy el Señor tu Dios que te rescató de la tierra de Egipto donde eras esclavo. Le dice a usted: yo soy el Señor tu Dios que te saqué del mundo de pecado para hacerte parte de mi familia.
no tengas ningún otro Dios aparte de mí. No te hagas ninguna clase de ídolo ni imagen de ninguna cosa que está en los cielos y en la tierra. No te inclines ante ello ni le rindas culto, porque yo soy el Señor tu Dios, soy Dios celoso, que no tolerará que entregues tu corazón a otros dioses. Llámese tus deseos, tus gustos, tus pasiones, tus sentimientos, tu novia, tu novio. Muchas personas fundamentan sus creencias en lo que sienten y no tienen ningún otro fundamento. No fundamentan sus creencias en lo que es real. Usted puede estar convencido de la existencia de Dios emocionalmente o intelectualmente, pero no tiene fundamento bíblico ni respuestas bíblicas. Y por ello el mundo cree que ellos también creen lo mismo. No creen en Dios basado en los principios bíblicos, sino en sus sentimientos. Debemos entender primero que toda persona tiene un sistema de creencia y aunque lo niegue, todos creen algo. Todos tienen un sistema. El ateísmo es un sistema de creencia y ellos creen en un sistema que no tiene Dios. Otros son agnósticos, es otro sistema y dicen no estoy seguro. Ese también es un sistema de creencia, no estoy seguro si existe o no. O aquellos que dicen yo no creo en nada. También creen en algo, no creen en nada, creen que nada sirve, nada vale. La cultura dice que hay muchos caminos hacia la verdad y hacia Dios, pero no el cristianismo. Escuche esto, el cristianismo afirma que solo Jesús es el camino a Dios. No se puede creer una parte de lo que es Dios y una parte de la doctrina y ética bíblica, solo una parte y ser cristiano. Pues Dios no admite dioses ajenos, no admite otra alianza, ni permite que se crea en parte lo que Él ordena que creamos. O creemos todo de Dios o no creemos nada. Y el que crea a media de Dios no cree en Dios de la Biblia. O creemos en el Dios tal como es revelado en la palabra de Dios, o creemos en el Dios que nosotros construimos con nuestra imaginación. Y ese es un acto de rebelión. El mundo intenta convencer a los jóvenes que Dios no existe, que la Biblia es un libro anticuado, que las personas nacen buenas, que no existe maldad. ¿Cierto? Si Dios no existiese, la vida humana no tendría sentido. Sería imposible establecer quién diría qué es bueno y qué es malo. Si no existieran los mandamientos divinos, ¿quién define qué es pecado el adulterio, el asesinato? Sería toda una elección personal. Y eso es lo que hoy se le enseña a ustedes, queridos jóvenes. De ninguna manera se podría justificar racionalmente que se prefiera un sistema ético por sobre otro. Dostoyevski escribió, si Dios no existe, todo está permitido. Sin Dios, queridos adolescentes, la vida humana no tendría ningún sentido, porque cualquier sentido sería igualmente admisible, incluso el que estuviera en contradicción directa contra el otro. Esta verdad, aunque no es suficiente para demostrar la existencia de Dios, sí puede probar el caos que existiría si ignoramos la existencia de Dios. Este es el segundo mandamiento, la segunda orden divina para ser un joven cristiano verdadero. Determine que la Biblia será su única regla de fe y conducta y que no va a aceptar ningún otro sistema de pensamiento. Jóvenes cristianos, si quieren ser cristianos, tienen que obedecerlo. La obediencia a esta orden le entregará el conocimiento de las doctrinas y la moralidad bíblica, cuya práctica es esencial para vivir una vida cristiana exitosa y no permitir la influencia de sistemas de pensamiento anti-Dios y anti-ética bíblica. Note lo que dice el apóstol, somos humanos, pero no luchamos como hacen los humanos. Usamos las armas poderosas de Dios, no del mundo, para derribar la fortaleza del razonamiento humano, para destruir argumentos falsos. Jóvenes, tenemos que evitar esos argumentos y destruimos todo obstáculo de arrogancia que impide que la gente conozca a Dios. Y la orden que Pablo nos entrega es llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo, según a los Corintios 10, 3 y 5. Actualmente el mundo está dividido en tres sistemas de pensamiento, o lo que se puede denominar tres religiones mundiales: el islamismo, el modernismo y los valores judeocristianos. El mundo islámico, como toda religión, tiene la intención de que más se adhieran a su sistema de pensamiento, y existe entre ellos
un pequeño porcentaje de extremistas, pero son tantos millones de personas que siguen el islamismo que aún ese pequeño porcentaje es grande y peligroso, perjudicial, violento, y pretenden la destrucción de todos los infieles, especialmente los judíos, el Estado de Israel, que quieren que desaparezca del mapa los Estados Unidos, la cultura occidental y el cristianismo y su ética bíblica. Otro sistema religioso, el modernismo, está compuesto por el humanismo, secularismo, ateísmo, agnosticismo, progresismo, neoizquierdismo, etc. ¿Qué busca? Primero, que todos los aspectos de la vida sean cambiados del enfoque en Dios al enfoque en el hombre. Este proceso es la secularización de la sociedad, es un fenómeno universal y tiene algunas características, le menciono algunas. Por ejemplo, los valores tradicionales son criticados. La creencia en Dios es ridiculizada. El sistema ideal de familia es minimizado. La sexualidad, dicen, no depende de la biología. Las autoridades son irrespetadas, se les quita el poder. A la policía se le impide castigar el mal. Se han convertido en observadores de lo que ocurre y de lo que hacen los vándalos y defienden los derechos humanos de los malvados. La autoridad de los padres ha sido menoscabada, queridos adolescentes. Se les motiva a convertirse en amigos de usted y eso no debe ser. En observadores de la rabieta y rebeldía de sus hijos y solo deben razonar con ellos. Razonar, en vez de dirigir, guiar, corregir, disciplinar, recompensar. Se enfoca en el materialismo por sobre la espiritualidad, en seguir gustos, sentimientos y pasiones y ridiculizar convicciones bíblicas y altamente morales. ¿Qué otra característica tiene este modernismo, este posmodernismo? La segunda característica es el individualismo. Es decir, nadie tiene derecho a invadir la privacidad de la persona. Cada persona puede elegir lo que hace sin reglas morales y según ello, mientras no perjudique a los demás. Ese es el meollo del libertinaje moderno. Nadie tiene derecho a establecer reglas, cada individuo las establece, se rompen las reglas, se elimina el patriotismo, se elimina a los líderes, los padres de la patria, no existen reglas para ellos porque no existe nadie superior que pueda establecerle. Son los seres humanos que han establecido las reglas de moral y fueron sistemas universalizados por la imposición de la iglesia y del machismo de los hombres. Esa es su posición. Esas reglas ahora tienen que ser evaluadas, dicen, transformadas de acuerdo a la mente de cada individuo y practicadas libremente por cada persona. Lo particular es que establecen reglas que les conviene solo a su sistema. No debe haber reglas para la práctica de la sexualidad, dice, pues la persona puede elegirla, aún los niños pueden elegir su sexualidad. No debe haber reglas para que se distingan los roles de hombre y mujer, porque son iguales, y esta diferencia de sexo, según ellos, fue creada por la religión. Ellos dicen que no se debe reglamentar la enseñanza moral en las escuelas y ninguna religión, pero lo hacen. Nosotros decimos que no. Ellos pueden cambiar los currículos, enseñar humanismo a los hijos de quienes estamos en contra de su sistema de pensamiento, pero nosotros no podemos enseñar el cristianismo. La tercera característica del posmodernismo es el pluralismo. Jóvenes, entienda esto. Esta es la cosmovisión que permite que coexistan varios sistemas a la vez y que todos sean considerados como verdaderos. Eso no dice la Biblia. Jesús es el único camino, la única verdad y la única vida. Pero para que lo que ellos quieren sea posible, tiene que existir dudas sobre la verdad o un rechazo a toda verdad absoluta. Por lo tanto, solo se acepta la verdad relativa. Todas las religiones, según ellos, tienen verdad. Todos los caminos conducen a Roma. Todos los sistemas de pensamiento son verdaderos. Y de esa manera, el sistema de creencias de la persona es la verdad mezclada con sincretismo en su mente. Se ridiculiza la verdad absoluta. Nos acusan de querer imponer nuestra verdad, aunque ellos imponen lo que ellos consideran verdad en la sociedad. La verdad eterna, divina, absoluta, jóvenes, para ellos no existe. Para ustedes tiene que existir. Los jóvenes cristianos deben creer en toda la doctrina cristiana y vivir sometidos a toda la moral bíblica, nos guste o no, si realmente amamos a Dios. Creemos que Dios existe, que Dios es el creador de todo, que nada es producto de la casualidad ni de la evolución, y la teoría de que Dios no existe es destruida
por la verdad de las obras maravillosas que tienen que haber sido realizadas por una mente inteligente que es nuestro Dios. Recuerde, Dios nos ordena llevar todo pensamiento cautivo a la obediencia a Cristo, no a otros sistemas de pensamiento. Jóvenes, no se descuiden. Sin el estudio y la interpretación apropiada de las Escrituras, sin comprender la revelación que Dios determinó por sobre lo que nosotros queremos interpretar, no podemos aplicar la verdad. Por eso tienen que asistir a una congregación sabia, con líderes bíblicos, no solo donde se canta bien, sino donde se enseña bien, porque cuando las interpretaciones son antojadizas, el Evangelio es antojadizo. No podemos aplicar bien una verdad que ha sido mal interpretada. No cualquiera puede interpretar la verdad, por eso Dios llamó a determinados hombres. Debemos volver a ser serios en la interpretación bíblica, queridos jóvenes, y ustedes serios en amar. Estudien la verdad. Debemos volver a aprender sobre la doctrina de Dios, del pecado, la naturaleza del hombre, el arrepentimiento, la salvación, las buenas obras, la doctrina, la ética. Jóvenes, estudien. Tercera orden divina para ser un joven cristiano verdadero. Esta. Desarrolle la disciplina de conocer y apropiarse regularmente de las doctrinas bíblicas y de la ética divina y hacerlas partes de su vida. Escuche esto. La obediencia a esta orden le permitirá tener una fe bíblica y vivirla en medio de una cultura anticristiana y enemigos de la fe que intentan destruirle. Es esencial aprender a vivir firmemente con su fe en una cultura anticristiana, por eso tiene que estudiar. Usted no será médico si no estudia, no será buen cristiano si no estudia. No esconder su doctrina, no discutirla, no exigirla, no improvisarla. Dios demanda que se conozca la verdad, no como un fin en sí mismo, sino como el medio para vivir la verdad, para conseguir el fin, que es vivir en santidad y ser sal y luz en este mundo. La ética bíblica debe ser estudiada, debe ser obligatoria para todos los cristianos. Los médicos tienen reglas éticas, los presidentes tienen que conocer la Constitución y respetarla, los conductores tenemos que aprender las reglas de tránsito, los cristianos tienen una ética nueva que no se aprende en la adoración ni cantando ni orando, que no se comprende sin estudiar las grandes doctrinas y la ética que se desprende de ellas. Los reformadores estudiaron, se pusieron de acuerdo, establecieron, revelaron, comunicaron y exigieron que se practiquen los principios de la ética bíblica en todos los campos de la vida. Dieron a conocer lo que el cristianismo piensa sobre el trabajo, la economía, la política, el arte, la familia, la sociedad, el gobierno, la sexualidad. Jóvenes, todo esto hay que estudiarlo para ser un cristiano saludable. Esos hombres llevaron la ética al mundo, la vivieron, la aplicaron en sus trabajos. Los trabajadores, los dueños de empresas, los jueces, los políticos, los profesores. Y se produjo el más grande avance del mundo. Nació la libre empresa, se proclamó la santidad de la vida, se legisló contra la esclavitud, se construyeron sociedades más justas, se estableció la educación con fundamentos morales, se crearon seminarios teológicos, se prepararon ministros, se crearon leyes de alta moralidad y más justas, porque esto es lo que Dios ordena. Y si quiere ser un buen cristiano, queridos jóvenes, esto es lo que hay que hacer. Esta ética la enseñaron, la cantaron, la escribieron en libros, la enseñaron en clases, en las congregaciones, y nunca en la historia del mundo existió tanto progreso. Los países más ricos del mundo surgieron por los valores judeos cristianos aplicados. Los países más injustos, más pobres, que nunca han logrado nada, ni siquiera ahora, son los países ateos, los que rechazaron a Dios. Los jóvenes, los adolescentes cristianos deben aprender a no ser influenciados por la cultura popular. ¿Sabe por qué? Por esto. Primero, la cultura popular glorifica cierta violencia. En los medios de comunicación, la música han abierto las puertas para la violencia. Se ha atacado la violencia contra la mujer, pero se ha glorificado la violencia contra las autoridades, contra los negocios, contra los comerciantes. Se ha condenado el machismo, pero no el feminismo, de quienes ignoran, maltratan. Se ha condenado el machismo, pero no el feminismo, de quienes ignoran, maltratan y aún son violentas con los hombres y sus hijos.
Se han creado leyes para proteger a las mujeres y en muchas ocasiones no se protege el derecho de los buenos hombres que han sido víctimas de mujeres adúlteras, violentas o aprovechadoras económicas de las finanzas del matrimonio. Se permite la protesta, aún violenta, como si fuera un derecho adquirido. Pero los policías no pueden usar fuerza para impedir los desórdenes o dominar a individuos violentos que lanzan bombas molotov, piedras o saquean, incendian los negocios. Se ha protegido con todo derecho a la mujer para que no sea violentada por esposos, padres e hijos, pero se ha permitido que ellas asesinen a los niños no nacidos y no solo decidan por su cuerpo, sino por el cuerpo de quien se desarrolla dentro de su cuerpo. Cuidado, jóvenes, porque hay algo más. La cultura popular ennoblece la lujuria, distorsiona, comercializa el sexo, ya no tiene parámetros morales conservadores, solo fronteras ilimitadas por las pasiones ilimitadas. El mundo destruye la experiencia diseñada por Dios para que sea una vida sexual de integridad, de intimidad mutua entre un hombre y una mujer en el matrimonio. La transformaron en una búsqueda de placer personal sin límites. En vez de proteger a la mujer, la han convertido en un objeto sexual. Querido joven, no permita que su sistema de creencias sea influenciado por las creencias que son parte de la cultura popular, que es más aceptada. Más bien, fundamente toda su fe en la revelación bíblica que nos ha sido entregada. Y esta es mi conclusión. Nuestra salvación no depende de cuánto conocemos nuestra doctrina, ni cuán bien practicamos la ética en todas las áreas de la vida. La salvación es por gracia, sin obras ni méritos humanos. Pero quien no practica la ética bíblica, ni conoce las doctrinas fundamentales, puede que no sea cristiano. Y quien dice ser salvado, pero vive como perdido, puede que nunca haya conocido a Cristo como su Salvador, o que sea un hijo obediente que por no vivir como salvado, vivirá regularmente las consecuencias de su desobediencia y generalmente vivirá disciplinado. Por eso a veces usted ve a cristianos que viven una vida de ruina en sus emociones, en sus finanzas, no porque no ofrendan tanto, sino porque no viven en santidad. Queridos jóvenes, los amo. Este es mi consejo para que vivan una vida cristiana exitosa.